Hola, hola familia, muy buenos días iglesia, que el Señor los bendiga grandemente a todos, hermanos amados, en este día, viernes ya, viernes, día siempre especial, siempre es bueno que sea viernes, y está lloviendo acá, al menos están cayendo unas poquitas gotitas, bueno, se nota mucho, pero bueno, al menos acá en Puente Alto, así que no sé cómo esté las demás comunas. Ahora vamos camino a Recoleta, así que lo vamos a averiguar. Y, y vamos a ver cómo va todo. Así que bien, bien, gracias al Señor por esta lluvia. Sabemos que tiene su lado bueno, su lado malo, sí, eso no lo vamos a negar. Pero bien, vamos a disfrutarla. Espero que no se escuche mucho la lluvia en el video. Ya considerando lo malo que es el audio de partida, necesito unos audífonos buenos para grabar con un buen micrófono, pero a su tiempo, a su tiempo. Lo importante es que se escuche algo. Eh, y bueno, lo más importante de todo es que en lo espiritual, en siempre, y en lo espiritual tiene que ser llevado a toda área de nuestra vida. Lo más importante es que en lo espiritual siempre Jesucristo sea el centro de nuestra vida. Y la obra de Jesucristo y el mensaje de Jesucristo y la vida de Jesucristo y su muerte y su resurrección, y me refiero al Evangelio. O sea, hermano, que lo más importante en tu vida sea el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que predicaron los apóstoles y el Evangelio sobre el cual está fundamentado la iglesia. Que no sea lo más importante en tu vida la jubilación a la que pretendes llegar, los derechos por los que pretendes pelear, que no sea lo más importante tu salud. Insisto, estas tres cosas son importantes, sí, pero que no sean lo más importante. Que no sea lo más importante tu trabajo, y no digo que el trabajo no sea importante, y así puedo seguir tus estudios, el colegio, la universidad, lo que sea, y muchas otras cosas. No digo que no sean importantes, pero tienen que estar centradas en Cristo. Y claro, uno se pregunta ya, pero ¿cómo hago que todo se centre en Cristo? Que cada cosa que haga sea para Él. Bueno, hermano, ahí está la gran batalla de nuestra vida. Ahí está una de las grandes luchas y una de las grandes cuestionantes que tienes que hacerte cada día. O sea, si no te preguntas cómo yo puedo eh, hacer todo para la gloria de Dios, es decir, cómo puedo, no sé, ahora voy a conducir el auto para la gloria de Dios, cómo puedo estudiar para una prueba para la gloria de Dios, cómo puedo preparar un informe, cómo puedo hacer tal trabajo para la gloria de Dios, cómo puedo hablar con tal vecino, etcétera, y podemos seguir también nuevamente. Eso tiene que ser una de las grandes cuestionantes que tienes que hacerte y plantearte todos los días. Y, y el ministerio que Pablo tenía en el Nuevo Testamento, tenía que estar centrado en Cristo. Y por supuesto, si estamos hablando de un ministerio que está centrado en la Biblia, que está centrado en la Escritura, que está centrado y tenía que estar centrado en el Evangelio, por supuesto, creo que la respuesta es un poco más fácil. Tiene que estar centrado en la Escritura, por supuesto. Ahora bien, la Escritura tiene muchas cosas que nos dice. Nos habla de historia, nos habla de diversas profecías, nos habla de diversas personas que tienen sus historias y distintas enseñanzas, moral. Y podemos seguir hablando de distintas cosas que podemos estar aprendiendo a través de toda la escritura y, y de todo tipo de enseñanza. No siempre toda la enseñanza que vamos a ver en la Biblia va a ser el Evangelio. Vamos a encontrar hasta censos, vamos a encontrar genealogías, vamos a encontrar mediciones de mediciones de tabernáculos, del templo, por ejemplo, cosas así. Y, y distribución de tierras, y no todo va a estar centrado, o sea, no todo es el Evangelio, no todo es el Evangelio. Pero aún así, y me atrevo a decir, toda la escritura debe ser como una flecha que apunte al Evangelio. Mira, cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 hablaba a los hermanos de Corinto, decía: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No es que Pablo no supiera y por supuesto no predicara otra cosa además de Jesucristo crucificado, porque de partida su ministerio está basado en la Escritura. Eso tenemos que tenerlo claro. Y la escritura del Antiguo Testamento no hablaba de Jesucristo crucificado predominantemente. Lo podrían entender más allá en las profecías. Por supuesto, él dentro de su mensaje iba a incorporar la obra de Jesucristo y sus palabras, entendidas como palabras de Dios, por supuesto. Pero no solamente Jesucristo crucificado sería el mensaje, es decir, Jesucristo nació, se encarnó, Jesucristo es eterno, Jesucristo tuvo una vida acá, tuvo bastantes enseñanzas, Jesucristo sufrió, Jesucristo, claro, fue crucificado, por supuesto, Jesucristo también resucitó y podemos seguir, Jesucristo ascendió, Jesucristo está a la diestra del Padre, Jesucristo está en gloria. Entonces él dice, hay Jesucristo crucificado, solamente eso. Lo que está diciendo es que cada enseñanza de la escritura debe ir apuntando a eso. Cada enseñanza de la escritura debe ser como una flecha. Esto yo lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir. Y en este tema yo soy reiterativo. Tenemos que seguir con la mentalidad en eso, de que el mensaje del Evangelio debe ser nuestro centro. ¿A qué me refiero con el mensaje del Evangelio? Al, a la noticia, porque, bueno, evangelio significa buenas noticias, eso es una traducción, porque a veces nos preguntan qué es el evangelio y decimos las buenas noticias, claro, eso es una traducción, está diciendo que son las buenas noticias, son buenas noticias, porque en griego, claro, significa eso. Eh, ¿Buenas noticias de qué? De que nosotros éramos, y acá la mala noticia, nosotros éramos pecadores, pecadores condenados. No es que ya no pequemos. Éramos pecadores condenados completamente a la ira de Dios, porque Dios en su justicia iba a juzgar todo nuestro pecado. Y por supuesto tenía que hacerlo, porque Dios era Dios y era un Dios justo. Y es un Dios justo y será un Dios justo. Y, y nosotros tendríamos que enfrentarnos a eso y podríamos pensar en cómo lo hacemos, cómo podríamos salir victoriosos de ese juicio. Y la respuesta es: no puedes, es imposible, porque estás completamente muerto. Estás completamente muerto en tus delitos y pecados espiritualmente. Por supuesto, tu corazón late. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que buscar la mejor solución para volver a nuestro propósito, al propósito por el cual fuimos diseñados. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Y como toda criatura de Dios tiene un propósito, que es adorar a Dios. Fuimos hechos y diseñados para la gloria de Dios. No lo podríamos hacer. ¿Por qué? Porque Dios está enemistado con nosotros, entonces necesitamos esa reconciliación. Y esa reconciliación necesitaba que se pagara un precio. ¿Y ese precio cuál es? La muerte, porque la paga por el pecado es muerte. Y bueno, lo podemos ver gráficamente en el Antiguo Testamento, cuando se menciona que algunos pecados, como ¿cuál es la condena? Condena sería la palabra. Tenían la muerte, o sea, el que cometa tal cosa morirá. Y como una pequeña muestra de lo que es el juicio de Dios en lo espiritual y en lo eterno. El que peque morirá. Entonces Jesucristo es aquel el que sufre esa carga, esa maldición de morir en un madero, en una cruz, independiente de la forma que tenga. Eh, y, y cuando hace eso, Jesucristo lo que hace es justificarnos, es decir, los pecados nuestros pasan a, a Él. Y Él paga el precio por esos pecados. Y por supuesto, la crucifixión nos sirve sin la resurrección, porque claro, Él paga el precio por el pecado, pero además vence la muerte, resucita al tercer día. Entonces, si Jesucristo no resucita, claro, Él murió y en vano murió porque no venció. Y necesitamos confirmar que Jesucristo resucitó, no solamente Cristo crucificado. Así que, pero ese tiene que ser el centro. Hacia allí vamos. Entonces vamos de cualquier mensaje
que tengamos en la vida, en la escritura, vamos a llevarlo a la crucifixión. O algo que pasó después de la crucifixión lo vamos a fundamentar también en lo que pasó antes de la crucifixión. Jesucristo murió por nuestros pecados y lo hizo por amor y debemos recordar eso cada día. Así que hermano, nuevamente, yo esto ya lo había dicho, pero insisto, y lo voy a estar recordando constantemente, tenemos que volver a recordar y vivir para eso, para que tener en mente siempre que Jesucristo murió por nosotros y Él venció la muerte y fue glorificado. Bien, Él vivió una vida perfecta, bien, cumplió la ley ceremonial de Dios a la perfección, excelente. Así que ya no tenemos que rendir más sacrificios a Dios. Más allá del sacrificio que rendimos en gratitud, por tanto, por todas las consecuencias de lo que Dios ha hecho, por toda su obra, en ese sacrificio vivo que hacemos que es en nuestra vida entera para Dios. Y hay muchas cosas más que decir. Muchas cosas, pero ya me he alargado suficiente. Así que... Y debo ir a trabajar. No, ahora estoy bien de hora. Así que eso, hermanos, que el Señor los bendiga enormemente. Muchas, muchas bendiciones. Si es que va a llover, no sé si siga. Yo creo que va a llover porque han pronosticado eso. Eh, Mucho cuidado también al salir de sus casas. Y si tienen la ropita afuera, métanla, porque se les puede mojar. Eso, hermanos. Muchas, muchas bendiciones. Chaito. Nos vemos.